¿Les parece, che? ¿Sí? Sí. Bueno, Yes. muy bien. Bueno, hoy tenemos, digamos, la alegría de compartir con nosotras, o nosotros, o nosotres, como dice Martín en su libro, usa mucho el inclusivo, usa siempre el inclusivo, ¿no? Y tiene mucho que ver con él. A Martín Grossman, ¿no? Que va a presentar, digamos, algo de su historia, de su vida, pero sobre todo este libro que se llama Un libro sobre el diálogo. Yo voy a presentarlo a Martín un poco como él se presenta, pero mediado por mi estilo, ¿no? O sea que no va a ser acoplado exactamente al deseo de Martín, sino en una convergencia de haber charlado con él y habernos encontrado intentando hablar y acercarnos a su libro, ¿no? Yo acercarme a su libro. Bueno, formalmente él se presenta como que tiene estudios formales y experiencias en prácticas dialógicas, ¿no? Y dice estudios experienciales en prácticas dialógicas. Y a mí me encantó Martín. Martín formalmente se licenció en letras de la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA y es magíster en escritura creativa de UNTREF. Ahora, digamos, correalizó y coprotagonizó el film documental Salomón, que trama el diálogo entre dos primos en torno a una herencia de su abuelo en común, sobreviviente del Holocausto. Bueno, dije que tiene estudios experienciales en prácticas dialógicas y diálogo abierto, desde la perspectiva de la literatura, las artes y la psicoterapia. Trabaja como facilitador, acompañando psicoterapeutas en tratamientos clínicos en el marco del abordaje del diálogo abierto. Dispositivo creado por Jaakko Seikkula en los años 90 en Finlandia. Asesora y facilita procesos de diálogo con terapeutas en espacios de pensamiento, reflexión, lectura y escritura. Es director de una institución, no sé cómo es que se llama, ¿Algo del Árbol es? Es una plataforma virtual, es una plataforma que coordina talleres, seminarios, diferentes tipos de actividades vinculadas con la literatura desde la perspectiva dialógica y publicaciones originales de autores, publicaciones literarias, digamos, ¿no? La Copa del Árbol. La Copa del Árbol, eso. No me recordaba el nombre. Publicó 5 libros que integran la teoría con la escritura de lo autobiográfico y la elaboración de situaciones traumáticas a través de la palabra escrita, en diálogo con la literatura contemporánea. Desde el 2010 hasta el presente, se vio interesado vocacionalmente en las aplicaciones de la teoría estudiada en la Cátedra de Letras y de manera autodidacta, aplicadas a la práctica de las relaciones interpersonales. Desde entonces, coordina espacios de diálogo, viajó a conferencias, seminarios de dialogismo en Europa. Jaakko Seikkula fue un interlocutor personal, entre otros. Bueno, verdaderamente este libro sobre el diálogo a mí me movilizó, me conmovió mucho. Me parece que tiene una composición poética y estética
singular, pero que a lo largo de su libro encontré un montón de voces, amigas, y tal vez no tan amigas, y sentí algo de lo que Martín expresa en su libro, que es hacer comunidad, ¿no? Algo así como que la práctica dialógica hace comunidad. Después les vamos a compartir las librerías. Yo tuve la suerte de que él me lo trajera para yo leerlo y disfrutarlo. Pero les vamos a compartir direcciones donde el libro puede conseguirse y así lo pueden leer ustedes. Bueno, yo te doy la palabra para no... Seguramente vamos a dialogar porque yo cuento con la ventaja de haberlo leído. Pero acá, quien oye tu palabra, seguramente le va a generar preguntas, ¿no? Tu libro a mí me permite, ha sido como una experiencia en conexión, ¿no? Conectar nuevas experiencias, como fue, digamos, nuestro encuentro a través de la plataforma virtual. Vos decís cosas interesantes y abro con este enunciado que a mí me gustó mucho, tal vez porque es muy empático con las ideas de Michael Batkin acerca del diálogo. Nosotros, de alguna manera, compartimos esta manera de entender lo dialógico, pero a mí me gustaría, Martín, que vos pudieras decir esto de lo dialógico como militancia, como posición ética. Así que abro, digamos, a tu experiencia. Gracias, Marta, por la presentación, por la apertura. Yo agradezco mucho el espacio en familias y parejas y que se haya reunido tanta gente, digamos, para poder hablar de este material de trabajo, que es un libro sobre el diálogo, que bueno, este libro que tengo acá, digamos, que estuvimos compartiendo con Marta, que Marta tan generosamente leyó y compartió conmigo y profundizamos en un encuentro previo, que ojalá que el encuentro de hoy sea tan rico como ese que tuvimos con Marta previamente, ¿no? Fue un verdadero encuentro de diálogo. Agradezco también a María Esther Cavagnis por haber propuesto la posibilidad del espacio y esta invitación generosa. Generoso vos por acompañarnos y por estar acá compartiendo lo tuyo con nosotros, Martín. Martín fue mi profesor de Bakhtin en alguna vez en un curso en lo de Dora. Así que, bueno, hace rato. Exactamente. Muchas gracias. Qué lindo. Bienvenido. Gracias, María Esther, gracias. Qué lindo recuerdo. Aquel curso fue fundante porque fue la primera vez que alguien me llamaba para trabajar sobre Bakhtin en un espacio con terapeutas. Fue un seminario que nucleó muchas experiencias y hubo también mucho encuentro. Fue en el 2010 eso. Y bueno, de ahí a hoy hubo mucho camino. En parte el camino tuvo que ver con poder recorrer una senda que fuera como uniendo un poco la literatura, por un lado, la exploración contemporánea, la búsqueda de trabajar con materiales autobiográficos, poder reconstruir aspectos familiares que en mi familia o en las familias en general no se tocan, que son las herencias más difíciles. Tengo familiares que son sobrevivientes del Holocausto
por varios lados de mi familia, más de otras herencias traumáticas en relación a sobrevivientes de la Primera Guerra, abuelos huérfanos, dos abuelos, una abuela y un abuelo huérfanos por las guerras, y un abuelo sobreviviente, y muchas migraciones. Y en parte, cuando estudié letras, encontré mucha referencia en la teoría para poder pensar ese dolor que yo sentía, que no podía referenciar con lo inmediato, y la escritura fue un medio, también un camino para poder expresar, mucho tiempo antes de empezar a publicar, esos hiatos, ¿no? Esos hiatos personales del trauma que se expresa en lo que no permite, en lo imposible de ser expresado, ¿no? En lo que te aísla, lo que te deja solo. Y después, pasé una crisis muy fuerte en 2007, después de haber dado clases 5 años en 2 materias de la carrera de letras, en literatura europea del siglo XIX y literaturas eslavas, literatura rusa, y trabajar con referentes que yo admiraba y había buscado mucho. Pero después de todo eso atravieso una crisis muy profunda, y cuando me recupero de la crisis me doy cuenta de que me interesaba trabajar con cuestiones vinculadas con lo personal y no solo con lo teórico, que es la orientación más bien de letras. Y incluso en letras, si la orientación es más teórica, además es más académica. Entonces me orienté hacia la escritura creativa, y el curso en lo de Dora, Interfaz, fue fundante porque conocí a Iaco también después del curso, y pude ver también cómo la teoría es aplicada a lo interpersonal, digamos, ¿no? Y eso fue un camino que en el tiempo fui recorriendo, que no es fácil porque es como que está entre disciplinas, y también desde el punto de vista de lo laboral es difícil de que eso, digamos, de alguna manera encuentre un espacio de desarrollo, digamos, ¿no? Entonces también trabajé en la docencia, en el conurbano, desde una perspectiva dialógica, lo cual implicó también desafíos. Para mí, el diálogo es una militancia, tomando la pregunta de Marta, en el sentido de que es algo que uno enarbola como una bandera, pero no como algo externo, sino como una bandera en el sentido de un ícono interno que da fortaleza para seguir adelante, y que uno, llegado a un punto, ya no tiene posibilidad de dejar de lado, digamos, ¿no? En ese sentido es una militancia, y también tiene algo de guerrero en un punto, ¿no? Digamos, el diálogo es una herramienta muy poderosa con la que uno puede enfrentar situaciones, tanto en cuanto a lo personal, como también en cuanto a lo colectivo y a lo social, y a cuestiones que tienen que ver con los otros, las otras. Es una manera para mí de pensar, eh, y también tiene que ver con albergar dentro del discurso de lo común, porque esa es una pregunta que se abrió en la interlocución con Marta: ¿qué aspectos tiene el libro del lenguaje de lo común? Marta me contó que veía en el libro muchos aspectos vinculados con el tipo de reflexiones de la institución y de la formación que hacen en familias y parejas, que es relacional, que es dialógica. Así que nos preguntábamos por los aspectos en común. Yo, digamos, pienso que en los aspectos en común hay que también incluir aquello que está excluido, digamos, ¿no? Eh, los aspectos difíciles que en general se barren con la escoba y se sacan hacia afuera, como la tristeza o la soledad, y que muchas veces quedan por ahí relegados a los espacios de terapia, que a veces son también individuales y privados. Para mí son aspectos que tienen que ser integrados en los espacios comunes, ¿no? Eh, entonces, que lo difícil tiene que ser también material del diálogo, ¿no? Y esto implica también para mí una postura ética respecto de qué hacer
cuando a veces uno siente que se acaba el diálogo, ¿no? Es una pregunta que se abrió en la conferencia de prácticas dialógicas que hicimos en Buenos Aires en el 2019, junto con Elisa Petroni y otros colegas. Y en uno de los grupos de discusión se planteaba un debate acerca de qué hacemos cuando hay violencia, qué hacemos cuando alguien termina el diálogo, ¿no? Como si el diálogo fuera algo que se termina desde afuera, o que alguien que no es uno lo termina. Entonces mi propuesta del diálogo tiene que ver con siempre hacerse cargo de la parte negada, digamos, ¿no? Incorporar en uno mismo aquello que uno ve afuera como otro, digamos, ¿no? Es el otro el que termina el diálogo, es la violencia del otro, ¿no? ¿En qué punto uno puede hacerse responsable del conjunto y sentir que el diálogo es del conjunto, aunque no haya diálogo, está habiendo un diálogo que a veces lleva tiempo y a veces la no respuesta es parte de un intercambio que implica también ecos internos que permiten trabajar con la ausencia del otro, y a veces el otro está presente y es como si estuviera ausente también, porque tampoco hay diálogo, ¿no? Entonces, la construcción del diálogo para mí es una ética y es una estética también, ¿no? Pero es un camino a seguir que es un camino integral. Sabés que, perdón Martín, acompaño esto que estás diciendo, hacerse cargo, ¿no? Me hace pensar en esto de algo de lo que alguna vez leímos en Bakhtin, ¿no? La responsabilidad que dice él, o hacerse responsable. Cuando yo leía tu libro, y las conexiones que vos haces en el libro, que yo digo es poético, porque además escribís con frases, en algunos párrafos las frases son cortas, en otro el texto es mucho más largo, pero yo sentía cómo mi cuerpo quedaba afectado por la acción. Es decir, esto que vos decís, el diálogo es una acción en respuestas a otras acciones, es una acción, es un movimiento, ¿no? Y esto me parece interesante, por eso yo te decía, ¿cómo no hacer comunidad con esto que traes en términos de este movimiento permanente, que también es la terapia, ¿no? Vos decís pausas, ¿no? Hay pausas, hay momentos de crisis, digamos, un poco lo que hablábamos, yo te contaba respecto de un paciente, lo que me había inspirado tu libro respecto de esas voces como terapeuta, pero también como persona, ¿no? Y yo pensaba el diálogo como movimiento que va en búsqueda, pero a veces también se detiene, ¿no? La dificultad, en todo caso, es una detención, ¿no? No sé, así que tu libro, y me parece que esta perspectiva dialógica que vos planteás y que me gustaría que sigas hablando, digamos, cómo se conecta con nuestra idea de pensar la terapia como un movimiento que va. También hablas mucho del poder, ¿no? Mucho del poder. Y para nosotros eso también es muy empático, digamos. Tu libro es potencia, ¿no? No es el poder de hegemónico, de dominación. Abre conexiones todo el tiempo, ¿no? Gracias, Marta, por lo que comentás y por tu lectura, que siento que es muy generosa y muy comprometida también con el texto, ¿no? Realmente es muy hermosa la lectura que haces y que hemos comentado anteriormente hasta ahora. Sí, realmente es muy generoso de tu parte y muy entregado al texto, lo que comentás de un texto que hace cuerpo, ¿no? Sí. El diálogo Cuando como hubo acción. encuentro, como el diálogo, ¿no? Yo siento que hubo un encuentro conmigo, con el autor, con el texto, con las cosas, con las voces,
Diálogo como esto, ¿no? Como encuentro con las diferencias y con lo común, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí. Me parece que está bueno. Creo que sí, que eso abre una dimensión, entre otras cuestiones que estás diciendo que son importantes. eh, el tema del cuerpo, hay diferentes temas, ¿no? El tema del cuerpo creo que es muy importante. eh, Me parece que la palabra es cuerpo, que la palabra es transformadora, que escribir es curativo. Eh, Respecto a este tema intercambiamos en nuestra conversación anterior y hablamos de la escritura también como lectura, como que en un punto ya ese tránsito entre quién escribe y quién lee está en movimiento también, digamos, ¿no? Y el que lee también hace cuerpo con la palabra escrita, y eso en realidad es un objetivo para mí, digamos, de consumación del texto muy importante. En ese sentido, otro de los temas que hablamos tiene que ver con en qué medida uno puede pensar que el libro es una herramienta. Para mí, en ese sentido, el libro también se completa en la medida que puede ser una herramienta para otras personas. Eso es uno de los objetivos también del libro, eh, poder ayudar a otros en su propio camino. Eh, es un libro que puede interpelar, pienso yo, a alguien que trabaja desde el punto de vista de la psicoterapia, como alguien que está en el área de la literatura también, o otras áreas, también a un paciente, pero yo lo pienso como que es un libro que puede interpelar a alguien que reflexiona sobre la comunicación, sobre las relaciones humanas, sobre sí mismo o sí misma, y también a gente que siente mucho la soledad, digamos, ¿no? Que se siente sola, digamos, ¿no? Es un libro que está construido, es un libro digamos, que diagrama un pensamiento, o que trama un pensamiento. Siento que tiene una ventaja de que no es pensamiento abstracto, es un pensamiento que está enraizado en la escritura, porque es mi área, ¿no? Yo me dedico a la escritura literaria, es mi vocación y mi trabajo experiencial es la escritura como una experiencia. Y, y que en ese sentido eh, es un pensamiento que se tramó mucho en la soledad, digamos, ¿no? Si bien estoy muy comunicado en un punto, tengo como un mundo interno que me deja a veces procesando cosas por mi cuenta. Poder publicarlo es una gran ventaja. Hacer comunidad, como dice Marta, también. Este libro está escrito eh, en diálogo con diferentes comunidades. La comunidad dialógica es uno, internacional y local. La conferencia fue muy importante, yo lo escribí durante el año que hicimos la conferencia acá en Buenos Aires, que preparamos la conferencia en Buenos Aires, que fue un año de mucho, mucho trabajo, de mucha incertidumbre, y donde dialogaba con Iaco de manera personal, al menos mensualmente. Teníamos un espacio de encuentro donde hablábamos de diferentes temas. Eh, y, este, y otras comunidades tienen que ver con la literatura, que es una comunidad para mí muy importante, porque es un lugar donde hay muchas personas jóvenes, o no jóvenes, pero personas al fin, que fueron jóvenes seguro, que para poder narrar relatos y poder contar su historia personal o la historia ficcional que deseen construir, pero que es una historia hecha con lenguaje, que es social y cultural, tienen en general, por una necesidad de la lengua y de la literatura, que poder deconstruir los relatos de los que están hechos, formados, digamos, ¿no? Como desandar un poco el camino, como un salmón, ¿no? En el río, eh, para nadar a contracorriente, para poder disolver los relatos, justamente para poder volver a narrar conscientemente y jugando con la lengua y construyendo estéticamente una trama que vuelva a ser de los otros también, ¿no? Que sea social. Y este libro tiene algo de eso, ¿no? Es como un camino que está hecho así, un poco como desandar relatos muy profundamente durante mucho tiempo, para poder volver a narrar un relato
Es un relato que yo siento que es una herramienta, o al menos lo presento así, me gustaría que sea así, lo presento en el marco de una comunidad de mujeres vinculadas con el feminismo, que es la editorial Buenavista, la editora Daniela McAuliffe, junto con Vanessa Guerra, con Mariana Docampo. Son personas con las que estoy haciendo trabajo literario y estético y de mucha afinidad en la escritura. Y bueno, es parte del camino. También en esa comunidad entiendo yo que la idea de comunidad a veces es tan fuerte e implica tantos imperativos como que a veces deja gente afuera, ¿no? El que no se siente en comunidad queda aislado. Y en ese sentido la idea de comunidad que propone el libro es una comunidad intermitente, una comunidad que se arma y se desarma, ¿no? Y que nos deja a todos constituidos como individuos, digamos, ¿no? Cada uno es un individuo en sí mismo, con su propia historia, su propio recorrido, su propio destino, su propia búsqueda, puede tener más de una comunidad, y, digamos, que participa de diferentes comunidades, pero que estamos como entramados en red, digamos, ¿no? Y esa red tiene como esa condición intermitente, que como decía Marta, es un libro que es poético y que trabaja con metáforas, que son metáforas de la poesía, pero también son metáforas del imaginario, de la mente, y metáforas del mundo interno, metáforas que fueron construidas durante mi crisis también y que seguí trabajando en el tiempo. Entonces esa intermitencia aparece también como las oposiciones binarias, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino, las complementaciones en las parejas. También es un modelo de relación que propone un vínculo entre los opuestos, entre el sol y la luna, ¿no? Entre el día y la noche, como que esos opuestos puedan estar eh, puedan tener una latencia y una validez, tanto uno como el otro, y no compitan para ver quién dura más o quién tiene más razón, que bancar tanto la parte activa como la parte pasiva propia y también del otro, y buscar una armonía en ese intercambio, ¿no? Que sea un intercambio circular y de procesos, construcción de procesos de diálogo, que bueno, también es uno de los temas que me parece importante, que charlamos un poco con Marta también. Inclusive me parece que yo reconocía, ¿no? Pero que tal vez el escucharte genere ganas de preguntarte por ahí desde la ingenuidad o desde lo que le despierta a estos otros que están, otras y otros que están con nosotros en este momento. Vos hablabas de un modelo dialógico para después hablar de una, ¿no? Disgregación, como de ruptura de modelos. Y yo pensaba, nosotros hace muchos años, cuando hablamos de FIP, hablamos de una modelización, pensando, digamos, en cómo se va cambiando permanentemente y continuamente, y no hay algo cerrado, no hay una certeza, digamos, que hace anclaje, ¿no? Así como yo leía tus fuerzas duras y tus fuerzas débiles, ¿no? De voces duras o voces débiles en tus historias y en tus creencias y en tus viajes por distintas culturas, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? Que común había con nosotros, ¿no? Cuando de pronto hablábamos de modelización y no de modelo. Y vos decías, bueno, tal vez haya que romper esto de modelo, ¿no? Me gustaría que si querés lo puedas, en todo caso, compartir. Cómo no, por supuesto, gracias por el comentario y todo lo que abrís conmigo. Sí, el libro propone que hay un modelo dialógico, es un lugar al que llego que no es un lugar de llegada, en realidad es un lugar de tránsito hacia otra cosa que todavía no sé bien qué es, está abierta esa idea, y el libro la abre, ¿no? Como dice Marta, porque plantea que hay un modelo dialógico. Esto fue un proceso de trabajo donde se suponía que yo iba a presentar un modelo que era el modelo dialógico, pero en la medida que lo iba escribiendo, o en las diferentes etapas de la escritura, me pregunté por qué es que hay un modelo dialógico y otro que no lo es, digamos, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo pensar que mi modelo es más justo y más abierto?
mientras que hay otro que es más injusto y más cerrado, ¿no? Como, me veía como medio maniqueo en ese pensamiento. Y entonces me pregunté si realmente hay un modelo, o si en realidad es más rizomático, como creo que Marta me mencionaba. Es lo que me inspiraba a mí, ¿no? Yo te decía, tu lectura me hace pensar, ¿no? En esto de momentos, digamos, duros, más fijos, otros más abiertos, más así como todo el tiempo pasaba, incluyéndome yo, en mi propia vida, ¿no? Mi Sí, propia búsqueda, sí, ¿no? eso fue lindo del intercambio que tuvimos, como me contaste que el libro había resonado en vos y fue muy rico eso, de escucharlo, ¿no? En relación a esto que estamos hablando, se me abre una idea, una evocación que tiene que ver con un aspecto del libro, que el libro es como está construido desde un lugar positivo, busca transmitir un mensaje. Yo me propuse transmitir un mensaje que sea positivo, no negar lo negativo, pero al menos no enunciar desde ahí, desde las partes más de sombra personal, porque es un libro muy abierto, mi escritura es muy abierta, exploro muchas cosas, pero me propuse en este libro no explorar las partes más de sombra, quería trabajar con un mensaje que sea positivo y que sea para el otro, quería dar lo mejor de mí en ese sentido, pero me doy cuenta que, que transmitir un mensaje positivo, ahora, en el libro está, creo, lo menciono, pero ahora al mencionarlo no tanto, y surge cuando la escucho a Marta, que también hay un plano que es de mucho sufrimiento, digamos, ¿no? Hay mucho dolor, digamos. Hay mucho, hay mucho dolor y mucho sufrimiento porque ese modelo construido, que es un modelo que se pretende más justo, es un modelo que está desajustado permanentemente, porque está en un mundo que es un mundo que no tiene esas leyes, que es un mundo más de mercado, donde el poder se juega de otra manera, a ver quién tiene la última palabra, quién marca el territorio de una determinada forma, eh, cómo es la competencia, digamos, ¿no? Entonces, en un punto también esta idea de yo no tengo respuesta a eso, solamente lo abro, lo comparto, es una vivencia personal que está trabajada en el libro y que está como interrogante, y en parte yo creo que eso también tiene que ver con la militancia que Marta traía antes, ¿no? Proponía como tema, y es que bueno, que sí, uno no desconoce los aspectos desiguales de la humanidad y de las parejas y las relaciones de poder, pero aún así decide construir desde una afirmación de una fe en el diálogo, de una fe en la construcción conjunta, de una fe en el bien, digamos, ¿no? Sin negar necesariamente otros aspectos vinculados con los males o lo difícil. Eh, porque la idea del libro también es como media, tiene algo que yo menciono como taoísta en un punto, el libro, que es que si yo niego los aspectos difíciles, si yo niego el mal, de alguna manera, consciente o inconscientemente va a aparecer como algo reprimido en mí, digamos, ¿no? Es como que lo voy a reproducir como algo reprimido. Pero si yo puedo alojarlo, digamos, sin temor, digamos, o con temor, pero de alguna manera dialogar también con eso, lo puedo de alguna manera eh, simplemente cohabitar con eso, darle un lugar o no negarlo, que sea. Y mientras tanto hacerse preguntas, interrogantes, y seguir dialogando, ¿no? El no diálogo, Martín, cómo lo definirías? El no diálogo. ¿Qué sería? Digamos, en todas tus experiencias, el no diálogo. Yo siento que tuve en general mucha suerte en un punto, porque en mis momentos de mayor crisis conseguí dar con gente con la que aún así tuve diálogo y por eso me recuperé. Y en esas crisis y recuperaciones uno aprende recursos que son, digamos, no sé, como de resiliencia, pero por decir un concepto, pero que son recursos muy intensos, porque están hechos desde abajo y desde adentro, ¿no? Entonces son muy genuinos y construidos con el otro, ¿no? Entonces ya tiene como algo que es muy frágil, pero a la vez muy indestructible, ¿no? Que se adapta mucho a diferentes situaciones. Y en ese sentido tuve mucha suerte. Yo no sé qué pasa con la internación. Yo estoy leyendo un libro de una colega
que narra una internación psiquiátrica. Y eso que narra es muy duro, pero aún ella ahí encuentra formas de diálogo y posibilidad de recuperarse y salir adelante. En el caso de la teoría de Mikhail Bakhtin, en los textos que él escribe más o menos antes de sus últimos años, por 1971, que están en Estética de la Creación Verbal, son unos textos breves, unos capítulos breves, donde él condensa muy poéticamente algunas ideas sobre el diálogo. Él dice que todo es diálogo, que uno, digamos, cuando nace a la vida entra al diálogo y cuando muere deja un diálogo y simplemente no se sabe qué más pasa, pero qué más pasa con la persona que se va, pero el diálogo continúa, ¿no? El diálogo no debe terminar, el diálogo, siempre hay diálogo, todo es diálogo y estamos aprendiendo. Y la no forma de diálogo es también parte del diálogo totalmente necesaria porque no podemos dialogar en un estado de conexión permanente, somos limitadas las personas, somos seres humanos, tenemos una conciencia que necesita como estar procesando permanentemente, a veces necesitamos aislarnos, a veces volver al otro, y un poco en la medida en que esa frecuencia entre la conexión y la desconexión es más dinámica y está más, tiene, no iba a decir más acelerada, pero al menos como que tiene más posibilidad de intercambio entre la frecuencia de conexión y la desconexión, más dinámicos son los procesos de diálogo, que son procesos que en general son difíciles. El diálogo es difícil. Inherentemente dialogar es algo muy difícil. Puede haber momentos muy bellos, pero después hay que estar a capa y espada sosteniendo situaciones de conflicto sin romper los vínculos en lo medida de lo posible, al menos en lo que uno puede hacer, y aprendiendo de ese camino, digamos, ¿no? Y sabiendo que no se va a resolver la situación, sino que va a continuar, posiblemente de manera más rica y en el futuro, digamos. Por ahí pienso que en el medio quedan hitos, quedan hechos, libros, encuentros, ¿no? Pero que todo está en movimiento. Bien. Abrimos a preguntas, a ver si quienes te escuchan y quienes están de alguna manera, ¿no? Participando, les ha generado preguntas, ¿te parece? Sí, sí, claro, claro. ¿Sí? Sí, Marta, Bueno, abrimos a vuestras inquietudes o preguntas o algo que les haya de alguna manera disparado otras voces de esta conversación o de esta presentación del libro. Sí, Mirna, no sé, dale. No sé si es una pregunta. Un comentario, ¿no? Pensaba, Martín, una de mis preocupaciones desde hace mucho tiempo es, en primer lugar, fue la búsqueda del cómo es posible la construcción de lo común. Hace unos años me encontré con una entrevista de Amador Sabater a dos autores, dos sociólogos que escribieron La nueva razón del mundo, que son Dardot y Laval, y que ellos decían que lo común en realidad es una actividad, que digamos que se corrían de lo que queda común instituido, digamos, ¿no? Que a ellos les interesaba cómo es esta construcción, esta actividad de construcción de lo común. Y me parece que ahí está lo que es el diálogo, ¿no? Que es lo más interesante de lo común, porque si no lo otro es lo instituido, lo ya conocido. La dificultad para nosotros trabajando relacionalmente siempre es cómo acompañar
a una de las partes del diálogo a poder no pensar como piensa el otro, sino abrirse a la postura del otro, ¿no? A esa apertura, porque me parece que tendemos a armar un diálogo desde cómo pensamos nosotros, pero lo difícil es la apertura hacia, puede ser una idea, puede ser una emoción, y siempre me parece que ahí está la dificultad. Bueno, simplemente un comentario, no sé, por eso me interesaba escucharte a vos si algo desde Bakhtin que nos pueda abrir un poco más, o desde el autor que te parezca. Ok. Bueno, gracias Mirna por el comentario y por lo que abrís, compartís conmigo y con nosotros, con el grupo. Sí, algunas lecturas alguna vez recuerdo sobre el tema de lo común, ya sea de Todorov, tiene un libro que creo que se llama Lo Común, y el tema de la comunidad. Hubo una época donde hubo mucho trabajo sobre el tema teórico. Bakhtin parece como un autor muy radical en un punto, ¿no? Porque para él todo está en diálogo, ¿no? Es como si el diálogo superara todo. Pero a la vez él basa sus novelas, sus teorías, mayormente en la obra de Dostoyevsky, que es una obra donde hay mucho conflicto, donde muchas veces los conflictos no se resuelven, donde hay personajes que se suicidan, otros que matan, otros que se van a Siberia, otros que mueren, otros que maltratan, pero donde no deja de haber diálogo, intercambio y frontera entre uno y otro. Y en el punto, ahí vinculando con lo que pensé o lo que sentí respecto de lo que me comentabas o estabas abriendo, sentí que ese conflicto o esa diferencia entre lo que uno siente y cómo uno puede hacerlo, suspender el sentimiento personal o el saber personal para hacer lugar al otro, es algo importante en el diálogo y es lo que permite que, pese al conflicto, uno pueda dejar que el otro hable y escucharlo, ¿no? Es algo que me parece que en las terapias vinculares es algo muy, muy constitutivo, ¿no? De las mediaciones, en mi saber. Y yo siento que es como si uno fuera una torre que tuviera un faro que ilumina la realidad y fuera muy potente o pudiera desarrollarse con determinadas potencias, pero que en un punto lo que en realidad sirve es la pluralidad de voces, no que haya una voz que ilumine todo, que domine con su luz lo demás. Que todas las voces tienen que tener un sentimiento, todas las voces tienen que tener una emoción, todas las voces tienen que tener un proceso personal, y eso es parte de la idea de intermitencia y de la red. Si yo bajo de la torre, puedo tener sensaciones de duelo con respecto a mí mismo. Antes era algo porque yo veía todo esto y ahora de repente no soy nada, y es el otro o la otra, ¿no? Quien va a emitir su propia luz, ¿no? Y eso también sirve para las relaciones con el feminismo, ¿no? Hombres, mujeres, digamos, ¿no? Esto como bajar de la torre y dejar que emerja otra cosa, y estar pasivo por un momento, ¿no? Recibir, digamos, como un aprendizaje. No sé si responde o si hace eco del intercambio. Sí, sí. Sí. Graciela. A mí me gustaría, sí, me gustaría que comentaras ese rol que en función de todo esto a veces desempeñas de facilitador. Que dijiste, hablaste de facilitador. Sí. Sí.
Sí, es algo nuevo, esto que estoy haciendo ahora. Y se abrió primero como en un espacio de asesoría con con una terapeuta para acompañarla en sus procesos de pensamiento y de escritura. Igual yo ya venía trabajando en procesos de escritura con psicoterapeutas y acompañando procesos, pero en el tiempo. Y, y ahora esta posibilidad de trabajar como facilitador se abrió ahora. Es algo que ya había tenido la apertura o la posibilidad en el pasado, pero no había estado convencido y había dicho que sí, pero cuando se dio la oportunidad no me animé, porque sentí que era mucha responsabilidad. Eh, pero hace poco, hace unos meses ya, confluyó la posibilidad con mi deseo y lo comencé. Así que estoy acompañando procesos de trabajo con una pareja en este momento, como interlocutor dialógico, en momentos de diálogos reflexivos y intercambio, y por momentos eso puede alternar y guiar en algún momentito yo, alguna pregunta o intervenir, pero sobre todo como un espacio terapéutico donde hay una persona que se dedica a la psicoterapia profesionalmente, ¿no? Que es su carrera, y soporta el espacio terapéutico, el marco lo sostiene, lo sostiene desde la experiencia de la terapeuta, y yo tengo un lugar para intervenir, y en un punto es algo que tengo trabajado, digamos, la escucha, la posibilidad de intervenir, el trabajo terapéutico a través del diálogo, así que para mí es como una alegría y una satisfacción y una realización muy grande poder hacer esto ahora. En parte me tomé una licencia de mi trabajo oficial, digamos, mi trabajo que los últimos años, muchos años di clases en el conurbano, en universidades de lectura y escritura. Es un trabajo fascinante, pero que requiere mucha energía, y me tomé una licencia para dedicarme a esta área de trabajo y a otros proyectos que llevo en curso vinculados con la literatura. Así que bueno, estoy con esto ahora y es muy, muy importante para mí. Interesante. Gracias. María Esther, dale. Estaba pensando, cuando te escuchaba, en las condiciones de posibilidad para un diálogo, ¿no? Y dentro de eso pensaba, o me preguntaba, ¿es posible un diálogo cuando hay desigualdad de poderes? Bien. ¿Puedo responder? Digamos, ¿puedo Sí, comentar alguna idea? esto es Esperaría, todo lo que quería ¿no? decir. Es una buena pregunta, me parece, y yo no sé si tengo yo la respuesta, creo que es opinable y se puede debatir, y es un intercambio que puede llevar tiempo, procesos de intercambio, pero sí puedo decir alguna elaboración personal o lo que yo pienso en este momento sobre el tema. Y es que a veces si esperamos a que las condiciones de diálogo sean ideales para que haya un diálogo, quizás siento que por ahí estamos trabajando con un ideal de diálogo, digamos, yo pienso que sí, que cuando hay diferencia de poder también hay diálogo. Y pienso que el diálogo implica diferencia de poder también. Que el diálogo ideal puede existir como ideal, pero en la vida cotidiana estamos todo el tiempo en situaciones de diálogo que implican diferencias. Y aceptar eso es muy importante. No solo porque implica también trabajar con la figura del sometimiento, en caso de que esa sea una posición vigente o que sea posible. El libro trabaja mucho sobre eso, en algunos momentos se dedica al tema de los abusos,
el tema del abuso, la posición del abusado, la posición del que abusa, la posición del mediador como un juez, la posibilidad de que haya o no un juicio. Me parece que entender que hay diálogo en esos momentos es también poder hacer algo con esas posiciones, que son posiciones intercambiables, porque todos los que estamos en una situación de sometimiento podemos estar en una posición de sometido, en otra, o al revés. Hay un texto de Todorov que trabaja sobre esto, que a mí me resultó muy, muy instructivo, que es sobre Memorias del subsuelo de Dostoyevsky, que creo que lo habíamos trabajado en el seminario, María Esther, aquella vez, que trabaja sobre las Sí, relaciones lo trabajamos. las relaciones de amo y esclavo, la dialéctica del amo y el esclavo. Y él dice que eso es algo interno, que no es algo, que es externo, pero también es interno, digamos, ¿no? Entonces la posibilidad de una liberación o de una búsqueda de libertad, que todo esto tiene que ver con posibilidad de la libertad, tiene que ver también con poder salir de esa dinámica, que es algo que, no sé, que para mí interpela también lenguajes bíblicos, ¿no? Porque eso de que hay que estar por el desierto 40 años para después no esclavizar, por haber sido esclavizado, ¿no? Como que hay una lógica. Pero me interesaría también escuchar qué pensás vos, María Esther, si querés. Me quedaba ahí pensando que, bueno, si el diálogo desde una perspectiva generativa, fuera del ámbito terapéutico, donde ya hay un espacio casi que artificialmente creado que genera condiciones o que busca por lo menos generar posibilidades, ¿no? Condiciones de posibilidad. Pero si fuera del ámbito terapéutico, estas desigualdades de poder, digamos, dan lugar o permiten el diálogo. Y si es posible un diálogo sin violencia en esas situaciones, ¿no? O si todo diálogo implica una forma de violencia. También, digo, cosas que pensaba mientras te escuchaba, no tengo tampoco respuestas, sino son unas reflexiones, ¿no? De cómo es esto en la vida, no en la terapia. Yo pienso honestamente, María Esther, que es como que hay un sector del área de lo común que es más amigable y donde uno puede pensar que hay diálogo sin violencia o que hay que construir un diálogo sin violencia, y que el diálogo es cuando no hay violencia y que las relaciones de poder imposibilitan el diálogo. Pero también hay como una zona más hostil, que es una zona que algunos tenemos que recorrer en nuestro mundo interno por cuestiones que nos han pasado, o herencias familiares, o cuestiones sociales, que hacen que el terreno sea un poco más inclemente, y que cuando encontremos zonas de amistad y de paz y de amor, o zonas de honestidad, las valoremos mucho y nos nutramos mucho de eso, ¿no? Entonces, realmente hay una valoración por ese espacio. Pero también como que tenemos que estar lidiando con cuestiones que son muy difíciles y que están en lenguaje sí, con la dominación y con otras emociones muy duras. Y en ese sentido, en mi caso personal, hablando del tema del cuerpo, que mencionamos antes con Marta a propósito de la lectura y de la palabra, a mí el trabajo con el cuerpo me ayuda mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, yo empecé a trabajar con el cuerpo hace unos años haciendo tai chi y algunas cosas del área de algún arte, con un maestro de artes marciales. Es colgado el tema, pero se trabaja mucho ahí algunas de estas cuestiones que ahora estamos mencionando, ¿no? Y pensar también los cuerpos como parte del diálogo también, ¿no? Que es algo que Bakhtin habla mucho. Pero entiendo lo que decís y lo tomo como algo abierto, que yo no sé si yo mismo puedo responder, sino más como Sí. una palabra tuya que es válida, que es válida para mí. Gracias Martín, me quedo también pensando esto que vos traes. Gracias. María Rosa, creo que te querías decir algo. María Rosa, no se te escucha. Uf. Está muteada.
Desmuteémosla, chicas. Me desmuteo, ya está, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora podés preguntar. No la preguntaré, era hacer un comentario sobre el Sí. diálogo de María Esther y Martín. No, que para mí ese fue un diálogo, ¿no? Es un ejemplo de diálogo, lo que pasó. Diálogo con violencia no es diálogo, por definición para mí. Es abuso de poder de uno sobre otro o cualquier otro tipo de cosa, pero directamente no es diálogo, porque el diálogo para mí implica, aunque haya disidencias, la posibilidad de darle el espacio a un otro, de escuchar su opinión, aunque sea disidente, y si se da la oportunidad también de un posible, bueno, que es lo que hacemos los terapeutas, de un posible cambio de punto de vista, es decir, no seguir empecinado en una afirmación que a veces son afirmaciones de poder. Por eso para mí diálogo y violencia no existe, no es diálogo. Ujú. Yo lo decía pensando en que si hay un otro y hay una diferencia, poder de alguna manera, cómo se construye algo ahí, de alguna manera no hay alguna forma de violencia. ¿Mm? En el sentido de que hay una genuinidad, ¿no? Y de que hay una diferencia y que hay una otredad que de alguna manera se presenta. Como violento, decís. Esa otredad se presenta como violentando, como violenta. Eso decís, María Esther. Sí, algo de eso, donde es necesario como para poder conectar también, hacer un cierto ejercicio. Tal vez un cierto forzamiento. Y sí, una fuerza que tiene que aparecer ahí, ¿no? Tal vez tendríamos que no es cómoda, digo yo. No es cómodo. Tal vez tendríamos que apartarnos del sentido de violencia común de la palabra violencia. Totalmente, sí, no lo pensaba en términos de la violencia, claro, del grito, violencia física, ¿no? Me parece que lo que dice María Rosa tiene que ver con eso, con este sentido de la violencia, digamos, que aplasta. Me parece que habría que pensar. Sí, yo pensaba en un viejo libro de Pierre Olañé, La violencia de la interpretación. También creo que no lo tengo muy lejos, pero no hablaba de violencia, de violentar al otro, sino de esta fuerza que impone una idea, ¿no? Que presenta una idea más que impone. Bueno, los educadores, de alguna manera, ella también lo plantea Pierre Olañé desde el punto de vista del crecimiento, o sea, la asimilación de lo diferente, ¿no? Exacto. Ese punto de vista, como lo distinto que propicia lo nuevo, digamos, ¿no? Sí, Silvia está... Silvia. Hola Martín. Hola Silvia. Marta, vos mencionaste una palabra que es afectada, ¿no? Sí. Dijiste la palabra afectado. Nelson Molina Valencia, que es un psicólogo colombiano, decano de la carrera de psicología de la Universidad de los Andes, está trabajando en la construcción de paz en Colombia. Es, digamos, un trabajo arduo, difícil, riesgoso, y él plantea que para poder trabajar en estas situaciones se tiene que poder romper el binarismo víctima-victimario, y entonces propone la palabra afectación. Los afectados por el proceso violento en este momento se escapa de la terapia, es algo más del orden de la comunidad, ¿no? Que afecta a todo un país, digamos. Y realmente es ese tercero al que están haciendo mención. Para poder salirse de ese binarismo hay que poder crear
una posibilidad en ese punto de ocuparse de la afectación del que está dañado por el otro, ¿no? Ellos hicieron muchos intentos en Colombia para poder salir de eso, que por supuesto después ruedan porque el narco no lo permite, y se producen situaciones tremendas en este sentido. Pero ellos están trabajando desde la afectación, digamos, como para que la gente pueda tener palabra, porque si no, enmudecen, y muchas veces se enmudecen para siempre, ¿no? Y si no rompemos ese binarismo, es lo que decía María Rosa, no hay diálogo posible. Claro. Me parece, ¿puedo comentar o retomar algo? ¿Es posible? ¿O alguien más Claro. quiere? Claro. Bueno, qué bueno. Qué bueno que se dé este debate. Es un debate que yo no tengo para nada cerrado en mí mismo. Es un debate muy similar a algo que sucedió en la conferencia de diálogo acá en Buenos Aires en 2019, un debate en el que yo participé. Y me veo ahora con las mismas emociones, más matizadas y el mismo punto de vista frente a un punto de vista en algún caso similar. Respecto a lo que dice Silvia, más afín, yo soy más cercano a lo que plantea Silvia en este momento. Y en un punto entiendo diferentes cuestiones, digamos. Por un lado, respecto de lo que dijo María Rosa, que fue retomado por una colega, que ahora no sé pero quién era, pero la entonación me abrió un campo de sentido, que es cuando dijo, creo que lo dijo Marta, la violencia es cuando te aplastan, y yo ahí digo, no, eso no está bien, digamos, ¿no? Definitivamente la violencia en ese punto no... bueno, la violencia no está bien en ese punto. Creo que la violencia es un límite, digamos, ¿no? Claramente, es un límite del que tenemos que aprender para que eso no suceda. Lo digo en relación a lo más cercano, a las relaciones de pareja, a las relaciones familiares, a todo lo que uno se repite en uno y que tenemos que estar todo el tiempo atentos y en diálogo para poder aprender a que no suceda y que suceda de otra manera mejor. No está bien, la violencia no está bien sobre nadie, digamos, ¿no? Mucho menos sobre una mujer, en el caso de las violencias domésticas. Y aún así, siento que para que eso no suceda, el diálogo es importante y hablar en situaciones de violencia también es importante y también es difícil. Y está bien trascender las posiciones de víctima y victimario, como reseñaba Silvia. Y en mi caso personal, yo creo que esto es una posición política y de militancia también, pero política respecto del diálogo, que no creo que se tenga que aplicar a todos los demás, creo que es discutible y que cada uno tiene su propia subjetividad y su propia forma de ver. Lo he dialogado con una amiga y ella piensa diferente. Y también, digamos, las personas afectadas por abusos, por ejemplo, yo creo que la posibilidad de dialogar con la persona que perpetró el abuso es una posibilidad muy restitutiva, aunque no tenga fines específicos de restablecer los lazos o de justicia y de perdón, no importa eso. Lo que importa es poder elaborar lo que pasó y para eso los diferentes puntos de vista son importantes. Y hay cosas que a veces pasan entre chicos o entre personas que son afectadas las dos de situaciones más generales, como la pobreza o el hambre o formas de violencia. Entonces, a veces los que están en posición de víctima y de victimario también son afectados. Y también los victimarios y también los violentos, creo yo que es importante y necesitan ellos por ellos y también por el entorno del diálogo. Y normalmente es algo de lo que se rehúye mucho, es habitualmente algo que se hace muy poco, es algo a lo que se le tiene mucho miedo, tanto por parte del victimario como por parte de la víctima. El victimario a veces es el que menos está disponible a hablar y muchas veces es por miedo a verse a sí mismo reflejado en el otro.
Para mí eso es una militancia. Ahí yo pongo fe que eso es necesario y muy, pero muy importante y muy útil para poder salir adelante y construir lazos más fuertes. Esa es mi posición sobre el tema. Y eso es lo que trabajo en el libro y presento. Bueno, por eso en ese sentido vuelvo a decir que para mí es muy importante presentarlo, que siento que compartirlo con ustedes es una herramienta y para mí muy importante. Y así que los invito también a la lectura y para mí es muy importante la posibilidad de que el libro sea leído, digamos. Así que bueno, yo simplemente también les vuelvo a agradecer y comparto estas ideas que sí, que para mí pueden ser radicales, pero forman parte del libro y de la propuesta, por lo menos para razonarla, pensarla, poetizarla y demás. Martín, hay dos preguntas que convergen, que hacen Silvina y Marinés, que ¿no? Me parece bueno que lo traigan, chicas. ¿No? Silvina, ¿lo querés compartir? ¿Lo querés decir? No, estoy escuchando con atención y me pregunto, bueno, pero entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diálogo? Digamos, ¿qué es el diálogo? ¿Toda interacción es diálogo? ¿O hay algo peculiar, hay algo particular que define una instancia de diálogo? ¿No? Porque para nosotros terapeutas es una cosa, tal vez para quien estudia el lenguaje o lo social, los fenómenos sociales es otra. Me surgió la pregunta escuchando esta cuestión de violencia, no violencia, violencia simbólica, la violencia que trae, o el quantum de violencia que trae la diferencia, ¿no? Entonces digo, bueno, pero ¿cuál sería? No para dar una definición, sino para entender de qué hablamos. ¿Sí? Si estamos por otro lado, ¿Puedo tomar la palabra para intentar decir algo, aunque no tengo la respuesta a Silvi o Silvina? No tengo digamos, es una pregunta que no es fácil, que vuelve sobre el tema del que estamos hablando, sobre la diferencia, digamos, ¿no? Retoma la diferencia, la discusión, el debate que hubo en la conferencia en 2019. Puede haber diferencias. Yo creo que yo intenté pensarlo durante la escritura del libro y algo escribí sobre esto. Me parece que es como que hay dos zonas a mí. Una zona más coloquial o de la vida cotidiana y más instrumental, en el sentido que define disciplinas, donde hay algo que es diálogo y algo que no. ¿No? Algo que esto es diálogo y esto no. Y hay otra zona un poco más amplia, que es un poco más de elaboración teórica y ontológica, yo a Bakhtin lo leo por ese lado, que dice que todo es diálogo. Cuando es y cuando no. Y la diferencia entre cuando hay y cuando no, que es algo muy sutil y que cada uno puede pensar en sí mismo cuando se rompe el diálogo, esa bisagra, digamos, entre cuando hay y cuando no, también es dialógica, digamos. También hay un diálogo entre el momento donde no hay diálogo y el momento donde hay, y por ahí puede ser interesante para restituir la posibilidad de que haya, pensar esa diferencia, ¿no? Pero ahí también hay un intercambio, una relación dialógica, digamos, ¿no? Perdón, sería equiparable a lo de Václavic, todo es comunicación, es imposible no comunicar, sería como por ahí. Y la teoría del diálogo de Bakhtin puede estar vinculada con eso también, sí. Perfecto. Acción que involucra, ¿no? Como diría, me quedo pensando en esto que decía Silvia, que yo usé, afecto, ¿no? Que involucra todo, mente, cuerpo, todo, ¿no? Una acción sobre otra acción, ¿no? Esta inmanencia del diálogo. No, También el diálogo, ¿no? Se me ocurre que, a ver, siguiendo en esto de que todo es comunicación o siempre es diálogo, sí. Me parece que podíamos distinguir, siguiendo un poco a Spinoza, los diálogos que componen y los que descomponen al vínculo, digamos, ¿no? Perfecto.
Me parece que esto sería importante, digamos, es fundamental en la ética de Spinoza, ¿no? Lo que compone. Bueno. Pero lo que si descompones diálogo, ahí estaba. Eso iba a Ese era el preguntar. planteo. Respecto, A ver, mi posición, en relación a este tema, digamos, si uno concibe lo que descompone como no diálogo, por ahí lo deja fuera, lo deja extramuros. Si uno Claro. entiende que hay un Como aspecto la dialógico, violencia. aunque no pueda saber ahora cuál es, pero me pregunto por eso, trato de buscar la manera de restituir lo que está perdido, digamos, ¿no? El entrenamiento en esa franja, entre lo que está dentro y lo que está fuera de los grupos de diálogo, o de los otros, es un entrenamiento para mí muy vital y que algunas personas, no sé si todas tienen que hacerlo, pero algunas es importante que lo hagan. Y son personas que además pueden ayudar en momentos de crisis, digamos. En momentos donde se pierde a veces el diálogo, que lo llamamos una crisis, digamos, ¿no? O donde hay una crisis de violencia, un emergente violento de un grupo. ¿Cómo hablar con esa persona? Y hay gente que lo puede hacer, digamos, de alguna manera, restituyendo cierta normalidad en la normalidad. Digamos, ¿no? Yo eso lo vi en Iaco, Seikula, trabajando con pacientes. También lo vi en García Badaraco, que es una persona con la que yo tuve la suerte de poder encarar un tratamiento en el 2007, cuando era más joven. Y me pasó trabajando en el conurbano, en San Miguel, que al principio el diálogo con algunos estudiantes, con los estudiantes era diferente a lo que yo estaba habituado en filosofía y letras, y al ser dialógico y no ser autoritario, se abría una forma de diálogo que era difícil de coordinar, y con el tiempo fui aprendiendo cómo dialogar allá. Primero era no diálogo, y con el tiempo fui aprendiendo, manteniendo con el interrogante abierto, el tiempo fui aprendiendo. Se presentaba una situación difícil en un diálogo, yo sabía cómo hacer para restituir un diálogo armónico, ordenado, y poder trabajar y que los alumnos aprendan, y yo también aprender de ellos y cumplir con el trabajo, digamos, ¿no? Pero ese momento alguna vez se daba, por ser tan horizontal y tan cuerpo a cuerpo, por ahí tenía alguna confrontación, y ahí hay que hablar con el otro. Pero si uno tiene miedo y lo ve al otro como amenazante, se pierde un poco esa posibilidad de restituir lo que se está por perder o está casi perdido, ¿no? Uno lo trae hacia uno, y pienso que eso es algo que pasa mucho, que a todos nos pasa en los diferentes espacios por los que estamos, ¿no? Con nuestro saber o nuestras prácticas podemos dialogar con personas que por ahí otros no pueden, ¿no? Imagino que el terreno de la terapia debe tener, imagino yo, algo de eso. O sea que siempre podemos estar, digamos, como en senderos, digamos, lo digo en términos de Spinoza porque me resulta más sencillo, en términos de que vayamos hacia algo que no compone nada, pero digamos, lo que vos llamás restituir, podemos cambiar de rumbo y llevarlo hacia que ese diálogo se acerque a componer, a armar alguna consistencia. Pienso que sí, y estoy leyendo ahora un libro que habla mucho de esto, desde una perspectiva compleja, filosófica, que se llama Pascal Quignard, y habla mucho de los sistemas que se constituyen normalmente en función de una exclusión, ¿no? Del rechazo. Pascal Quignard, El niño de Indochar, Último Reino. Es un libro que estoy descubriendo ahora, que Pascal Quignard, ¿no? Me interpela mucho y es complejo, pero dialoga de una manera abierta con lo que estamos planteando. Yo pensaba que en realidad él dice que el arte tiene mucho de esto, ¿no? El arte tiene mucho de lo que la sociedad excluye. Y en la medida en que como que pienso que si hay algo que está como que descompone, abrir un poco el diapasón a eso, para mantener el interrogante acerca de qué es eso que descompone, por qué descompone, por qué a mí me descompone, por qué a mí me pasa esto, ¿no? Ahí me hago una pregunta sobre mí, y no solo sobre el otro. A mí, ¿por qué me pasa esto con el otro, digamos, ¿no? Esto que descompone a mí, ¿por qué me descompone? ¿Qué puedo ajustar? Y ahí ya uno está en un proceso de movimiento,
No hay que resolverlo de un momento para el otro, pero hay un interrogante que te genera esa pregunta, ese estar abierto a la posibilidad de recuperar y restituir, digamos, ¿no? O de aprender también. También de tolerar, ¿no? Me preguntaba, falta Jorge Basile acá. Jorge Basile es no sé, se entrena en el arte del tai chi. No, Mirna, vos lo conocés a Jorge Basile. Entonces me preguntaba, un poquito lo conocés, pero me preguntaba en esta cuestión, digamos, de cuando te leía y hablabas del tai chi, y hablabas de pronto, no sé muy bien de lo que hablabas, pero lo que yo percibía y sentía era algo de la tolerancia, ¿no? Cómo tolerar, no responder. Bueno, hablabas algo en relación a la diferencia entre violencia y agresividad. Te leí una vez, ¿no? Obviamente, que me dejó huella, ¿no? O esto que se llama afectación, ¿no? Ella en el cuerpo, que me dieron ganas de volver a pensar, pero me vino Jorge Basile. Sí, no, pero es interesante lo que trae más allá de Jorge Basile, porque me parece que cuando uno ve a los orientales hacer tai chi, digamos, es como una danza, pero también es una danza, pero también es una lucha. Digamos, todas las prácticas de este tipo orientales están ahí en esa, no sé si en esa zona, en esa abarcar las ambas posiciones, ¿no? O ambas orientaciones. Sí. No sé si no, Sí, no sí, es conozco. cierto. Cuando se trabaja con el cuerpo, en la práctica de Tai Chi, que para mí es muy importante, así que qué bueno que lo traigan, que haya un colega que también esté en ese camino, en esa búsqueda. Hace mucho. Pasamos tu mail que después le digo que te escriba. Bueno. Es mi marido. Mirá. Además de ser terapeuta y soy fundador de la fundación, es el marido de Mirna. Pero cuando te leí eso, pensé en él todo el tiempo. Es que ahí en eso que están diciendo me parece que aparece un poco bastante, se me hace más claro a mí lo que trataba de decir, ¿no? A ver. Que no es que compone o descompone, Sí. no es que hay diálogo o hay violencia. Creo que la violencia es parte de las relaciones, como el diálogo, la composición y la descomposición están ahí presentes todo el tiempo, porque si no el riesgo tal vez es moralizar o romantizar la práctica dialógica, claro, y me parece que no se trata ni de lo uno ni de lo otro, ¿no? No sé, seguir pensándolo. En realidad están las multiplicidades presentes, digamos, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo, digamos. Todo el tiempo. Y que es más allá del yo y el tú, ¿no? Claro, exacto. Es más pero allá que de me entre hace ser, tú y yo, que me hace ser. Seguro, hay aspectos me hace ser. Formas, claro. En esa tensión, donde de pronto uno puede pensar en la tensión para nosotros, tal vez ya en otro momento, ¿no? Con esta idea de lo múltiple, pareciera que esto de la tensión entre lo colectivo y lo individual, en medio como que nosotros estamos en otro momento. Me hace ser ese yo y tú, me hace ser, ¿no? A mí me hizo pensar todo el tiempo lo que iba leyendo y construyendo con mis propias cosas, qué sé yo. Qué bueno. No dialógico. Martín, ¿me decís el nombre del libro de Guiñar? Sí, el que estoy leyendo yo es un conjunto de libros que se llama Último Reino, de la editorial El Cuenco del Plata. Yo estoy leyendo el tomo 10. Parece que se pueden leer con cierta autonomía. Y el libro se llama El niño de Ingolstadt. Martín, vos podrías poner aquí en el chat la dirección,
dirección digital de la librería Hernández. Y la Bueno, otra sí, librería, sí lo, sí, digamos, lo queda. busco, mientras charlamos lo busco porque no lo tenía a mano, entonces lo tengo que abrir en un segundo. Mientras tanto, puedo decir que Yo esto lo tengo, último si que... querés lo pongo Ah, yo ¿lo en el tenés? chat. Sí, Bueno, yo- Ponelo, dale. esto último que estábamos conversando, que surgió a partir de la experiencia del comentario de Marta, Mirna y también María Esther acerca del Tai Chi y del Shotu, que bueno, el Shotu es algo que trabaja Martin Buber también, ahora que lo menciona, hay un libro que se llama así, Shotu, que es un libro dialógico y relacional. Y esa pregunta también me parece a mí que es muy propia del diálogo, que implica un desafío. Justo salió esto como algo que requiere un entrenamiento, digamos, no hay un aprendizaje y eso implica desafío y tiempo. Y hay una discusión que tuvimos con mi maestro y una colega en la plaza donde practicamos, donde se planteaban si el arte del Tai Chi había nacido para ganar en la batalla o como forma de búsqueda de un equilibrio, digamos, ¿no? Entonces también hay una pregunta que es abierta, que no tiene cierre, que es compartida, y que ahí depende un poco de la mirada y la posición que cada uno tome, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el poder.